Esto es Alimentest, tu canal de preguntas sobre alimentos. Y en esta ocasión el reto será contestar 20 preguntas sobre té. Tendrás 5 segundos para dar con la respuesta correcta. Espero que lo disfrutes. Comenzamos. ¿A qué género pertenece la planta del té? Petunia, camelia, hibisco. Camelia. El té se elabora a partir de las hojas de la Camellia sinensis, que es una especie del género de las camelias. La planta del té tiene su origen en India, China, Kenia. China. La planta del té tiene su origen en China y sudeste asiático, aunque más tarde se sumarán a la producción otros países como India o Sri Lanka. Aproximadamente, ¿cuántos países producen té actualmente en el mundo? ¿20, 30, 40? ¡40! Principalmente, el té se produce en Asia, África y América del Sur, en países como Perú, Bolivia o Argentina. ¿Se cultiva té comercialmente en Europa? ¿Sí? No. Sí. En Europa también se cultiva té. Este es el caso de Portugal en la isla de San Miguel, en las Azores, o de España en la provincia de Pontevedra, en Galicia. Ambas zonas gozan de un clima húmedo y templado, que favorece el cultivo de este tipo de planta. ¿Qué diferencia hay entre té y cha? Ninguna, la cantidad de cafeína, la cantidad de teína. Ninguna. La palabra cha proviene de China continental y es como denominan por lo general al té en este país, mientras que té es más parecida a la pronunciación de ciertas zonas del sur. Cha nos llegó a Occidente en el siglo XVI a través de los portugueses, mientras que té fue por los holandeses. ¿A qué género pertenece el llamado té rooibos? Camellia, Aspalathus, solanum. Aspalathus. Aspalathus linearis es el nombre científico del rooibos, que es una planta de origen sudafricano. Con sus hojas se preparan infusiones de color rojizo que recuerdan al té rojo y en muchos casos se le denomina como té sin cafeína o té rojo sudafricano, pero no debe confundirse con el auténtico té rojo, ya que el rooibos no proviene de la planta del té. ¿Cuál es la diferencia entre té y una infusión? Ninguna. La infusión se hace con hierbas, el té se hace a menos temperatura. Ninguna. El té es una infusión, pero no todas las infusiones son té. Lo correcto es denominar té solamente a la infusión obtenida de las hojas del té. La infusión de otras plantas como la manzanilla, anís o rooibos no deberían llamarse té, sino tisanas o simplemente infusiones. ¿Cómo se denomina un té mezclado con otros tipos de tés? O con frutas, flores, hierbas, aromas. Blend, afrodisíaco, aguachirle. Blend. Los tés tipo blend son mezclas seleccionadas de diferentes tés, combinados con otros productos para conseguir una bebida con aroma y sabor particular. ¿Cuál es un té de tipo blend? Pu'er, Darjeeling, Earl Grey. Earl Grey. Este famoso tipo se produce con la mezcla de té negro y extracto de bergamota. La bergamota es una variedad de cítrico. ¿De qué país es originario el té matcha? ¿China? ¿India? ¿Japón? China. Es un tipo de té verde molido muy conocido por utilizarse en la ceremonia japonesa del té, pero curiosamente su origen está en la tradición de moler las hojas de té verde de los monjes budistas chinos, que fueron los que llevaron esta tradición a los monasterios japoneses. Generalmente el té que más cafeína contiene es el negro, verde o oolong. Negro. Aunque los niveles de cafeína presentes en el té dependen de muchas variables, como la cosecha o el procesado, generalmente los tés negros suelen ser los que tienen niveles más altos de cafeína. El mayor productor de té en el mundo es China, seguido de la India.
¿Cuál es el tercero? ¿Japón? ¿Sri Lanka? ¿Kenia? Kenia. Seguido muy de cerca por Sri Lanka, Kenia es el tercer productor mundial de té en el mundo, aunque casi toda su producción está dedicada a la exportación y curiosamente es el mayor exportador del mundo. ¿Cuánto tiempo debe estar el té en contacto con el agua? Cuanto más mejor, de 2 a 3 minutos, depende del té. Depende del té. El tiempo puede oscilar entre 20 segundos y 5 minutos, y dependiendo de esta duración, el efecto estimulante del té varía, aunque no hay estudios suficientes que aclaren si el dejarlo reposar más tiempo se consigue un efecto calmante o solamente un efecto menos estimulante. ¿A qué temperatura debe estar el agua para hacer té? ¿Hirviendo? ¿Justo antes de hervir? Depende del té. Depende del té. Los tés negros, por lo general, se preparan con agua hirviendo. Para los tés verdes y los tés semifermentados, la temperatura oscila entre 65 y 90 grados centígrados. Por otra parte, algunos tés verdes japoneses se preparan a 50 grados centígrados o incluso menos. ¿Se pueden reutilizar las hojas del té para hacer otra infusión? ¿No? Sí. Solo si el té es negro. Sí. Si las hojas de té son de calidad, se pueden reutilizar varias veces, incluso en algunos casos como el té oolong o el té pu'er, a cada sucesiva infusión se puede apreciar diferencias en su perfil sensorial. Eso sí, si se utilizan de un día para otro, se deben extender y secar bien para evitar la proliferación de patógenos. Si quieres un té con más sabor, sin perder calidad, tendrás que aumentar el tiempo de infusión, la cantidad de té, añadir azúcar. La cantidad de té. Por lo general se utiliza una cucharadita de té por taza, pero si se quiere obtener una bebida con más sabor sin perder propiedades, lo recomendable es aumentar esa dosis. Para hacer una infusión, las hojas del té se añaden al agua mientras se calienta el agua, cuando el agua se ha calentado, antes de calentar el agua. Cuando el agua se ha calentado. Para obtener la mayor calidad en la bebida resultante, el agua debe calentarse a la temperatura concreta según requiera el tipo de té y seguidamente añadir las hojas para infusionarlas, durante el tiempo recomendado para cada tipo de té. Pero por el contrario, si las hojas se añadieran al agua y se calentara todo a la vez, lo que haríamos sería un puchero, es decir, un cocido, y no una infusión. El té es recomendable almacenarlo en botes herméticos, latas, cajas de cartón. Botes herméticos. Aunque las latas suelen ser muy llamativas y elegantes, no suelen estar cerradas herméticamente. El té es susceptible de absorber olores y por tanto hay que evitar el contacto con el aire y la luz. Por lo general, ¿las bolsitas de té son de más calidad que el té en hojas? ¿Sí? No. No. El té en hojas se obtiene de una selección manual o con máquinas especializadas y se recolecta de las hojas más jóvenes, mientras que el té destinado a las bolsitas es obtenido mediante un proceso industrializado en el que las hojas se dejan crecer bastante y se cortan una gran cantidad, con tallos incluidos. Posteriormente, las hojas son cortadas muy pequeñas para que se infusionen rápidamente y con un sabor intenso, pero con un escaso perfil sensorial. Última pregunta del test. Como el vino, hay un tipo de té que es envejecido en barrica. ¿Cuál es? Lapsang Souchong, Pu'er, Gunpowder. Pu'er. El pu'er, o té rojo, tiene su origen en la región china de Yunnan. Para obtener este tipo de té, las hojas deben permanecer en barricas de bambú de 2 a 60 años y pasar 2 procesos de fermentación, uno dentro de la barrica y otro fuera. Se comercializan en bolas compactas llamadas ladrillos o pasteles, que deben ser desmoronadas antes de consumirlas. Bien, hemos llegado al final. Espero que lo hayas disfrutado y si no sabías todas las preguntas, hayas sumado nuevos conocimientos sobre el tema. Muchas gracias y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho.
y darle a la campanita para mantenerte al día con próximos tests. Puedes dejar un comentario si te ha gustado o proponer un tema para próximos vídeos. ¡Hasta pronto!